Sí, está horrible, todito manchado. Ahí está el papel. Bueno, vamos a comenzar lo que es la clase de la semana número 14. Bueno, estamos en la semana número 14. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Cristian Garzón. Buenas noches, Inge, presente. Alban Quispe. Presente. Emanuel Terán. Presente, Inge, buenas noches. Jonathan Acero. Buenas noches, Inge, presente. Richard Andrade. Buenas noches, Inge, presente. Daniel Balboa. Inge, buenas noches, presente. Widinson Beltrán. Marlon Campoverde. Presente, Inge, buenas noches. Eric Cárdenas. Presente, Jorge, buenas. Estefanía Castillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Santiago Chinchín. Alex Contento. Presente, ingeniero, buenas noches. David Cousen. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Crespo. Presente, Inge, buenas noches. Orlando Lascano. Luis Lianganate. Inge, buenas noches, presente. Inge, buenas noches. Soy Orlando Lascano, disculpe. Ya. Edison Maldonado. Rubén Palacios. Buenas noches, ingeniero, presente. Verónica Pintado. Buenas noches, ingeniero, presente. Luis Pozo. Buenas noches, ingeniero, presente. Freddy Quinapaxi. Fernando Troya. Johnny Callago. ¿Cómo le va, Inge, presente? Jordo Broski. Presente, Inge, buenas noches. Jen Guadalupe. Presente, ingeniero, buenas noches. Diego Gualotuña. Presente, profe, buenas noches. Alexis Lapuerta. Presente, Inge, buenas noches. Edwin López. Presente, Inge, buenas noches. Freddy Merchan. Kevin Payo. Buenas noches, ingeniero. Fabián Tustón. Presente, ingeniero. Alex Vázquez. Presente, Inge, buenas noches. Franklin Zavala. ¿Alguien que se incorporó ahorita? ¿Alguien que se incorporó? Bueno. Hoy nos toca ver un nuevo tema. Denme un ratito para abrir la presentación. Un segundito. Listo, hoy nos toca ver lo que es los mezcladores, ¿no? Ya acabamos con la anterior clase de ver lo que es los LNA. Y hoy vamos a ver
una etapa muy importante de las telecomunicaciones, por no decir una de la más importante que existe, es la etapa de los mezcladores. Sin esta etapa no podríamos, no podría existir las telecomunicaciones como tal, como existen actualmente, ¿no? Esta etapa es muy importante, ya que la etapa de radiofrecuencia o la etapa, la señal de radiofrecuencia, la vamos a poder llevar a cualquier frecuencia dentro del espectro radioeléctrico dependiendo del diseño y cómo nosotros querramos diseñar este circuito electrónico. Entonces, es muy importante entender esta etapa como ingenieros en telecomunicaciones. Es una etapa muy importante donde se basa tanto la modulación como tanto la demodulación, ¿no es cierto? Vamos a verlo en la etapa de la recepción, porque vimos del LNA viene el mezclador, pero en la parte de los transmisores, ya en las nuevas tecnologías que van saliendo, también viene la etapa del mezclador para lo que es ingresar la portadora, ¿no es cierto? Pero vamos a verlo en la etapa en el receptor. Básicamente es lo mismo. El objetivo de la clase es analizar los principios de funcionamiento de los mezcladores de radiofrecuencia. Vamos a analizar teóricamente qué es un mezclador. Vamos a analizar qué es un mezclador. Vamos a ver sus principios, sus funcionamientos y vamos a adelantarnos la clase que debería haber la semana 14, porque como saben nosotros estamos atrasados una semana con ustedes. Entonces ya la siguiente semana ya sería la última de clases como tal, la semana 15 y la semana 16 sería el examen. Entonces vamos a adelantar también a ver un tema de los tipos de mezcladores, los activos y pasivos, y la siguiente clase veríamos un tema de diseño de este tema de los mezcladores. Vamos a entrar una pequeña introducción para poder entender qué es un mezclador. Los mezcladores, al igual que los amplificadores y osciladores, constituyen elementos indispensables de los sistemas de comunicación. Se emplea tanto en transistores como en receptores, en transmisores, perdón, como en receptores. ¿Se acuerdan? Les había dicho que se emplean también en la etapa de la transmisión, como en la etapa de la recepción. Habitualmente era utilizada en la etapa de la recepción únicamente, pero ya con las nuevas tecnologías se ha hecho válido utilizarlo en la transmisión. ¿Cuándo es necesario trasladar las señales en banda base a una banda de paso en modulación o en banda paso a una banda de a otra banda de paso en la conversión, ¿no? Un mezclador es un dispositivo no lineal, eso tienen que entender, tener claro, ¿no? No tiene una linealidad, es alineal un mezclador. Y por sí solo, ¿cuál es un elemento electrónico? ¿Quién me puede decir qué es un dispositivo electrónico alineal? El primerito que han de haber estudiado. ¿Qué es un dispositivo alineal? ¿Cuál es el primer dispositivo electrónico que estudiaron que es alineal? Diodo, Inge. El diodo, correcto. ¿Cuál es su nombre? López, Inge. López. El diodo ha de haber sido el primer dispositivo electrónico que han de haber estudiado ustedes. Y el diodo es el primer circuito o dispositivo no lineal, ¿no es cierto? Nosotros ponemos una señal sinusoidal, ponemos un diodo y la señal la recorta, ¿no es cierto? Entonces ya no es lineal, no pasa lo mismo. Ya la señal se transformó. Entonces, eso es el primer dispositivo que han de haber estudiado como circuito no lineal. Al que se aplican dos señales de entrada de anchos de bandas diferentes y producen una señal de salida de otro ancho de banda, generalmente en dos bandas o más. Una igual a la suma y otra a la diferencia de los anchos de banda de las señales de entrada. Ya vamos a ver matemáticamente y les voy a explicar en un gráfico cómo es esto para que se entienda. Es importante entender esta etapa, es muy importante para el tema de telecomunicaciones.
Esto es cierto a medias y válido solo si a la salida del mezclador se utilizan filtros adecuados. Entonces, ¿qué me está diciendo en otra palabra? ¿No es cierto? Yo voy a tener una etapa donde voy a tener la entrada radiofrecuencia y voy a tener otra frecuencia que va a entrar a la etapa del mezclador. Y finalmente esta multiplicación no va a ser más que la suma y diferencia de estas frecuencias. Pero no entiéndase como suma, sino como el resultado del producto de la multiplicación de dos frecuencias. Eso nos está diciendo. Y finalmente vamos a tener que utilizar una etapa de filtrado, que ya les voy a explicar. Un mezclador tiene dos puertos de entrada y uno de salida, lo que les decía, ¿no? Tiene un puerto de entrada, tiene un puerto de entrada donde entra la señal RF y tiene un puerto donde se aplica el oscilador local o LO. Está en inglés, por eso está Local Oscillator, si no pueden ponerlo OL como quieran. Y en la otra está lo que se desea trasladar el espectro de frecuencia, la radiofrecuencia. Y que puede ser bien una señal en banda base o una señal modulada de radiofrecuencia, lo que ingrese al circuito receptor, ¿no? Una forma simple de interpretar el comportamiento de un mezclador es como un multiplicador, que en la señal de salida es el producto de las dos señales de entrada. Eso es un mezclador. No es un sumador, por si acaso. Es un multiplicador de dos señales. El mezclador se emplea para trasladar señales en banda de una banda del espectro a otra banda del espectro. Eso es lo importante que se entienda y lo importante que tiene la etapa de los mezcladores. ¿Qué más dice? Si la señal de entrada es una señal en banda base, el mezclador es esencialmente un modulador. Aunque los mezcladores son igualmente importantes en los transmisores y en los receptores, la terminología tradicionalmente utilizada refiere más a los receptores, ya que en estos equipos en que se comenzaron a utilizar extensamente inicios de la radio con la invención del receptor super heterodino, ¿no es cierto? Vimos la etapa del super heterodino. Vimos que está la antena, puede tener la línea de transmisión, puede tener un filtro de entrada, tiene el amplificador LNA, tiene el mezclador, luego tiene el demodulador, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso es un receptor súper heterodino. Así que la señal modulada de entrada se designa como RF y la otra señal de entrada de frecuencia fija que se utiliza para trasladar a otra banda se le genera como un oscilador local o como portadora. Portadora sería en la parte del transmisor, ¿no es cierto? La salida del mezclador se designa como frecuencia intermedia, FI o IF, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Si en inglés también puedes encontrarlo como IF. Si la frecuencia intermedia de la salida es inferior a la frecuencia de entrada, se dice que el mezclador realiza una conversión descendente. Ya les voy a explicar esto. En caso contrario... Buenas noches, ingeniero. Sí. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que tuve problemas con el internet y recién lo voy a ingresar. Para que me ayude con la lista, por favor. ¿Cuál es su nombre? Merchón. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, igual manera, Chinchín. Realmente un pequeño problema. ¿Chinchín me dijo? Sí, Chinchín. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, ingeniero, de mi parte. Listo. Entonces, si la frecuencia a la salida, esto les explicaba, ¿no? Si la frecuencia intermedia a la salida del mezclador es inferior a la frecuencia de la radiofrecuencia, se dice que el mezclador realiza una conversión descendente. En casos contrarios, la conversión es ascendente, ¿no? Cuando la frecuencia intermedia es una frecuencia superior a la radiofrecuencia. El término conversor o convertidor se emplea para designar un circuito que contiene el mezclador y el oscilador local. Este es lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos un mezclador, su esquema básico, cómo se lo diferencia, ¿no? Cómo se lo grafica a nivel de esquema. Tenemos la señal de RF, tenemos aquí el RF y aquí tenemos el LO. El oscilador local.
Y aquí tenemos el IF. IF. Así vamos a tener. Entonces aquí van a entrar dos señales al mezclador y vamos a tener una señal que puede ser mayor o menor a la frecuencia que va a ingresar. Ya les voy a explicar con unas gráficas para que se entienda de mejor manera. No sé si... Sí, de una vez les voy a explicar, ¿ya? Voy a explicarles esto. Porque esto es importante. De ahí es pura teoría, es pura matemática. Si entienden esto ya entienden por qué es las telecomunicaciones así. A ver. ¿Sí ven la pantalla en blanco? ¿Están viendo la pantalla en blanco? ¿Ven la pantalla en blanco? Ahorita sí. Ahorita sí, profe. Ya. Yo les estaba explicando que voy a graficarle, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí el mezclador. Disculpen si está chueco. Voy a tratar de dibujarlo más mejor que pueda. Deme un segundito. Ya. Tenemos el mezclador y tenemos aquí que ingresa lo que es, denme un segundito. Un momento, por favor. Ahí creo que está mejor. Ahí puedo. Ya. Entonces aquí vamos a tener lo que es la señal en RF. Y aquí tenemos la señal en LEO. Y aquí vamos a tener la salida, ¿no es cierto? Vamos a tener la salida. Imaginémonos que estos son dos señales sinusoidales, ¿no es cierto? Estos dos son dos señales sinusoidales. Este es el coseno de, no sé, pongámonos WT o pongámosle AT. No puedo ponerle AT el tiempo. Y este vamos a tener que es el coseno de beta T, ¿no es cierto? Beta en el tiempo. Entonces, estas son las frecuencia 1. Esta es la frecuencia 1 y esta es la frecuencia 2. Finalmente, el multiplicador no me dice que se van a multiplicar las dos frecuencias. Coseno de A menos por el coseno de B, ¿no es cierto? Esta es una función trigonométrica. ¿A qué es igual esto? ¿Sí saben? Me parece que es igual a 1/2. ¿A 1/2? Del coseno al cuadrado, me parece que es, profe. Coseno de A más B. Pongámosle así más rápido, ¿no? Más el coseno de A menos B, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Esto es una multiplicación. Estoy enseñando lo más sencillo posible para que se entienda esto de las telecomunicaciones. Aquí esto es F2. F2. ¿Qué será esto de aquí? Este de aquí será, este producto va a ser aquí el F3 y este será el F4. F4. Generamos más frecuencias, ¿no es cierto? Pero aquí se genera una infinidad de armónicos dentro del espectro radioeléctrico. Aquí se generan una infinidad de armónicos. Vamos a decir mejor. Una infinidad de armónicos se generan de esta multiplicación. Entonces, voy a poner un circuito básico para que se entienda.
porque aquí nos falta una etapa en este de aquí. Nos falta, que en este de aquí nos falta una etapa. Voy a ponerle aquí. Voy a ponerle aquí. Nos falta una etapa muy importante, que es la etapa del filtrado. Y finalmente tenemos aquí el IF. Este es el filtro. El filtro. El filtro. Voy a dibujarles. Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Inge. Ahí vamos. Entonces, voy a hacer ahora un circuito básico de un mezclador. Voy a hacer un circuito muy básico de un mezclador, donde vamos a tener aquí este es un circuito muy básico, pero es un mezclador muy sencillo. ¿Qué está pasando aquí? En este circuito tenemos la señal RF que ingresa, puede ingresar por un componente de bobinas. Entra RF aquí. Como es en corriente alterna, también esto es fijo, va a ingresar aquí. ¿Qué pasa? Se están sumando, ¿no es cierto? Y aquí el diodo va a funcionar, ¿no es cierto? El diodo funcionará y comenzará y tendremos una salida aquí, media así, que luego se recortará, así, luego será así, luego será pequeña, dependiendo mucho de la frecuencia de aquí. ¿Qué digo? Esta frecuencia es fija, mucho depende de la frecuencia de aquí. Entonces, este es un circuito muy simple de un mezclador. Esto es un filtro lo que tenemos aquí. Esto es un filtro que es muy importante tenerlo el tema de este filtro de aquí. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, nosotros vamos a tener ya dentro del espectro radioeléctrico, nosotros podemos graficarlo, ¿no es cierto? Vamos a graficarlo así. Vamos a graficarlo así, así. ¿Qué vamos a tener el primer armónico, no es cierto? Vamos a tener lo que es el RF. Luego vamos a tener el 2RF. Pongámosle que esté por aquí. El 2RF, que sea más chiquito. Entonces yo tengo aquí que dentro de esta señal yo tengo el RF. Perdón, pongamos en mayúsculas. RF. Y aquí tengo el 2RF. Entonces, estas son las conmutaciones de primer orden. Las que primero salen, ¿no es cierto? Va a salir también LO y lo que es el circuito de aquí. Grafiquémosle con otro color para que se entienda. LO. Pongámosle otro color para que se diferencie. Tenemos LO y 2LO. Dentro del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Tenemos LO, y aquí tenemos 2LO. Para los que no me entienden, ¿no es cierto? Si existen las de primer orden, pongamos por acá, ¿no es cierto? Las salidas del primer orden de multiplicar este por esta, ¿no? El RF por LO.
Entonces, ¿qué vamos a tener las primeras salidas? Las de primer orden. Vamos a tener el RF, vamos a tener el LO, vamos a tener el 2L, el 2RF, vamos a tener el 2LO, etcétera, ¿no es cierto? Hasta el infinito. ¿Cuáles serían las de segundo orden? Se las diferencia así. Las de segundo orden serían RL más LO, ¿no es cierto? De ahí tenemos RL menos LO, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que estamos viendo. Y las de tercer orden más, podemos graficarlos hasta el infinito igual, tercer orden. Entonces, aquí podemos tener lo que es 2RF menos o más, pongámosle, más LO. De ahí tendríamos 2RF menos LO. De ahí podríamos tener, si seguimos poniendo, 2LO más RF, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera, 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 etcétera. Como pueden ver, todo producto que no es lineal genera una infinidad de armónicos. Todo producto que no es lineal genera una infinidad de armónicos. A ver si puedo seleccionar este gráfico de aquí. Este por acá. Entonces, podemos generar una infinidad de armónicos con el mismo hecho de realizar la multiplicación de RF por LO. Yo puedo generar, primero, ¿qué va a entrar? ¿No es cierto? Va a entrar directo RF y va a entrar LO. ¿De ahí qué va a entrar? Los armónicos principales, ¿no es cierto? De primero. De ahí entra 2RF, 2LO, lo que ya hemos graficado. De ahí vienen los de segundo. Ya viene la suma, ¿no es cierto? Que es la multiplicación, es el resultado de la multiplicación, A más B, RF más LO. Y también tenemos RL, RF menos LO. De ahí que vendrían las de tercer orden, ¿no es cierto? De ahí tenemos 2RF más LO, 2RF menos LO. De ahí podríamos tener 2LO más RF, etcétera. Y ahí podríamos ver, como pueden ver aquí, tenemos una infinidad de armónicos. Nosotros tenemos aquí una infinidad de armónicos. Pregunto, ¿cuál es el que lleva la información? ¿Qué señal llevará la información? ¿Cuál es el que lleva la información? RF, profe. RF, correcto. ¿Cuál es su nombre? Diego Gualotuña, profe. Diego Gualotuña. A o B. ¿Qué digo? A o B, sí. Gualotuña, aquí está. B. Ya. Entonces, este de aquí es el que lleva la información, pues esto es lo que ingresa. Esta es una frecuencia fija. Entonces vamos a graficar el segundo, ¿no es cierto? Vamos a graficar ahora el segundo, los segundos armónicos, ¿no? Ya hemos graficado el primero, RF, LO, 2RF, LO. Podríamos graficar 3RF, etcétera, ¿no? Pero con esto ya se entendería, no es necesario graficar todos los circuitos que necesitamos. Entonces vamos a graficar el primer armónico, pongámosle con este color aquí. Dice RF más LO, ¿no es cierto? RF, esta distancia de aquí, RF más LO. Entonces, a RF le sumo LO, ¿no es cierto? Más o menos saldría por aquí, pongamos. No sé si saldrá exactamente por ahí. Saldría este armónico de aquí. ¿Alguien me escribió? Y de ahí tendríamos el otro, dice RL menos LO. Pero no podemos tener nosotros frecuencias negativas, ¿no es cierto? No existe. Entonces, lo que podríamos graficar es LO menos RF, ¿no es cierto? LO menos RF. No existen las frecuencias negativas. Entonces, aquí sería LO menos RF.
Pregunto. Y aquí le voy a poner el texto acá arriba para que se vea. Y aquí sería RF más LO. Los amarillitos. ¿Qué hice con RF? Pregunto, ¿qué hice con RF? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hice con RF? Los puso en el centro de del espectro, profe. No. Le conjugó. Lo desplazó con la condición de LO. Ya, pero ¿qué hice? Grafiquemos otro, ¿no? Grafiquemos este de tercer orden. Dice una grafiquemos conjugada. ¿Perdón? Una conjugada. No. Grafiquemos este de tercer orden, ¿no es cierto? Dice 2RF más LO. 2RF más LO. Más o menos va a estar por aquí. Más o menos va a estar por aquí. Vamos a que sea aquí. Esto sería 2RF más LO. ¿Qué hice? ¿Quién me dice? Ahí sí, un puntazo el que me dice. Eso es todo las telecomunicaciones, lo que acabo de hacer. ¿Qué hice con los datos? Lo que hizo fue una suma y con eso aumentó. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Ya sé que es la suma, no es suma, es una multiplicación. Y de ahí ¿Qué hice? ¿Qué le hice a los datos? se recorrieron. Se recorrieron hacia la derecha. Esto es F y esto es A. Pues ya se recorrieron en la frecuencia. En la frecuencia, correcto. ¿Cuál es su nombre? Pozo. Pozo. ¿A o B? A. Ya. Esto hice yo. Yo recorrí mi RF, lo voy a graficar aquí. Mi RF que estaba en este rango, en esta frecuencia, lo que le hice es pasarle a este RF más LO. Mis datos siguen siendo RF, solo les recorrí. Esto se llama una transición ascendente, lo que les acaba de leer. Esto se llama una transición ascendente. Y también lo pude recorrer descendentemente, ¿no es cierto? Para acá. Esto se llama una transición descendente. ¿Qué quiere decir? Y como pueden ver acá, RF, 2RF más LO. ¿Qué quiere decir? Que acá también pasé. Mis 2RF lo pasé acá, a este rango de frecuencias. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que yo mis datos con esto puedo moverlos a cualquier parte del espectro radioeléctrico que yo desee. El mezclador me ayuda para mover mis datos a cualquier rango de frecuencia o cualquier frecuencia del espectro radioeléctrico que yo desee. Pregunto, ¿cómo leo los datos? ¿Hasta aquí entendieron? ¿Todos entendieron hasta aquí? Esto es importante, de aquí ya es pura matemática. Sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí. Lo que yo hice es que mi señal, mis datos, esto es los datos. Estos son mis datos. Esto es una simple frecuencia constante. O variable, constante o variable, depende. Esto es fija, nos lleva información. Pongámosle que nos lleva información mejor. Esto nos lleva información. No info, ya. Pregunta, ¿cómo hago para leer los dos datos que muevo en frecuencia? ¿Cómo leo este de aquí? ¿Sería el producto de todas las frecuencias, profe? No, ¿cómo leo esta frecuencia de aquí? ¿O cómo leo esta frecuencia de aquí? Porque todo me va a salir, ¿no? Todo esta infinidad de datos, como pueden ver, es todos contra todos. Aquí es todos contra todos. Entra coseno
de AT y entra coseno de BT, sin contar las constantes y los temas de variación de CC. Todos los armónicos que se pueden generar, si pueden ver, esto puede ser infinito. Todos los armónicos. ¿Cómo leo una información específica? Punto el que me dice. De valores altos y valores bajos, profe. ¿Pero cómo? ¿Cómo lee? Hablando electrónicamente, ¿cómo lee? ¿Podría ser Inge con ayuda de algún dispositivo electrónico? Obviamente que sí, pero ¿cuál? Tal vez ¿De con analizador de frecuenciómetro. espectros? ¿Con cuál? ¿De analizador de espectros? No. Usted quiere recibir la señal en un rango de frecuencia. ¿Qué hace? 10, 9, 8. Podríamos hacer con un multímetro por voltaje. Contratar Con un filtro, Inge. Con un filtro. ¿Cuál fue la persona que dijo el filtro? Yo, Inge. ¿Qué filtro? A ver, ganes el punto. ¿Qué filtro? Un filtro de pasabanda. Pasabanda. ¿Cuál es su nombre? Luis Yanganate. Paralelo A. Yanganate. Entonces aquí yo, si quiero leer esta frecuencia que está en verde, yo pongo un filtro de RF más LO. ¿Qué es eso? Un filtro pasabanda aquí. Pregunta. Este no sin puntos, porque este es muy fácil. Ya sería el colmo que no sepan esto. ¿Me valdría poner un filtro LO? ¿O valdría poner un filtro 2LO? No. ¿Por qué? No, profe. ¿Por qué? Porque está Porque pasando en el Leo no hay información. Correcto, no hay información, ¿no es cierto? No tengo que pasar información. Entonces, como pueden ver, esto es las telecomunicaciones. Esta simple teoría de aquí. Esto es lo que usaban antes la radio, esto le hacían variable al oscilador. Entonces, si justo yo quiero pasar aquí, quiero tener esta frecuencia que esté aquí ya, estén en 2 RF, pero quiero que no esté en 2, esté aquí apenas, aquí. Le hago variable. ¿Qué es lo que hago variable? El LO, ¿no? Es lo que hacían en las perillas, eso es lo que hacen en las perillas de las radios. Un sintonizador. Pero bueno, cuando quieran, si amplican, se hacen un transmisor AM, FM, un receptor. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe. Hice una pregunta. Ahí en donde dice segundo orden, ¿de dónde sale ese RL? Es que RL es, imagínense que es el coseno, aquí es A más B, ¿sí le ve? Pero este es, le anoté como RF nomás, RF, y aquí este es LO. ¿Ya le ve? Entonces aquí es RF más LO, el resultado de la multiplicación. Para no poner coseno de A, T, ni todo eso, para que se entienda que está en este rango de frecuencia. ¿Sí le entendió? Gracias, Inge. Es como que estoy multiplicando RF más LO, pero no estoy haciendo toda la situación trigonométrica. Ya lo vamos a ver la matemática. Sale una infinidad de cosas. Es para explicarles más fácil y graficarles más fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos si alcanzamos a ver. Si no, ya borro, ¿no? Bueno, esto no está en las diapositivas por acá. ¿Preguntas? ¿No? A ver, ¿dónde está la clase? La clase, se me fue la clase. Listo, entonces, aquí es un mezclador, ¿no es cierto? Esa es la
Teoría del mezclador es un dispositivo muy importante. Principios y parámetros de los mezcladores. Entonces, con lo que ya entendimos, aquí se nos va a hacer más simple entender todo esto, ¿no? A ver, ¿qué dice, no? Aquí ya es con matemáticas y todo eso. Los mezcladores, según se mencionó, son dispositivos no lineales cuyas características pueden ser diferentes dependiendo de los dispositivos particulares empleados. Independientemente de ellos, las características de transferencia de un mezclador puede venir expresado de esta forma, ¿no? Esta constante de ganancia, esta constante de voltaje, esta constante de F1 y este es de F2. Imagínense que F1 es RF y F2 es LO, ¿no? Es lo mismo. Donde el componente o el exponente n no es necesariamente un entero. B puede ser un voltaje CC, este puede ser una constante, o puede ser 0. Si este es 0, vamos a tener igual la suma. Y los voltajes de señal B1 y B2 son los que ya vimos, ¿no es cierto? Lo que están aquí. B1 más B2. Por eso les dije que imagínense que esto es RF, o es la frecuencia, pongamos en frecuencia para que se entienda. Esto es F1 y este es F2, ¿no es cierto? Este es F1 y este es F2. En otras palabras, esto es RF, esto es LO, para que ya no se pierda. Si n es igual a 1, el dispositivo no es lineal y es un sumador. Cuando n es igual a 1, entonces no es un mezclador, más bien es un sumador. Y a la salida, como se ilustra en la figura, están presentadas las dos señales de entrada sumadas o superpuestas sin otros componentes. Como pueden ver, aquí solo hay resistencias. Tenemos la señal esta que tiene una frecuencia más baja y esta que tiene una frecuencia más alta, ¿no es cierto? Y a la salida tenemos este de aquí. Quiere decir que n es igual a 1. No está multiplicando, está sumando la señal, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un dispositivo no lineal. Si aquí pusiéramos un diodo, ya sería la cosa diferente. Para el caso que n es igual a 2, puede escribirse como, ¿no es cierto? Para n es igual a 2. B, esta es la constante de ganancia, el B es el voltaje. B1, esto es como decir F1, ¿no es cierto? Este es de F1 para que no se pierdan. Y esto es F2 o L2 como quieran, F1, RL, FO para que no se pierdan, al cuadrado. Entonces tengo que hacer esta función trigonométrica y multiplicar todo esto. Entonces esto es lo que ven acá abajo, dice. Esta señal de salida sería lo que se obtendría en un dispositivo de características cuadráticas como un diodo. Un valor diferente de n daría como resultado la generación de otros productos de mezcla, pero lo anterior es suficientemente para comprender el proceso. Se desarrolla y se tiene esto, ¿no? Si elevamos todo esto al cuadrado, tendríamos una infinidad de armónicos, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Tendríamos una infinidad de armónicos. Esto ya matemáticamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos... Aquí sería multiplicar B por B cuadrado, B por B1 coseno tal, B por B2 coseno de tal. De ahí que vendría el B1 por B tal, B1 por B coseno, etcétera, pues porque está elevado al cuadrado. Y tendríamos todos estos armónicos de aquí. Estos serían todos los armónicos. Como pueden ver, hay puntos porque hay infinidad de armónicos. La salida incluye un término de corriente continua y un cierto número de componentes espectrales, de los cuales en este caso no son de interés ni la componente CC, no nos interesa la componente de voltaje continua, ni que solo contengan las frecuencias W y W2. No nos interesa que tengan las frecuencias solo las frecuencias como tal, ¿no? Como vimos en el gráfico, las que nos interesan son los componentes del resultado. Entonces, esa fórmula de allá se simplifica y queda esto de aquí, despreciando lo que no necesitamos. Y como podemos ver, es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si yo les pongo aquí K igual a 1, la ganancia es igual a 1,
B1, la amplitud de la primera portadora tiene un voltaje de 1 y el otro tiene un voltaje de 1, ¿qué me da? Lo mismo, ¿no? Aquí esto sería 1, ¿no es cierto? Y sería la misma fórmula que vimos, ¿no? 1/2 por coseno de W1 más W2 más todo en el tiempo más del coseno de W1 menos W2 todo en el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces aquí están la misma que les enseñé, ¿no? Tenemos las de F0, el F1, el F0 menos F1, lo mismo, ¿no? Las mismas, de aquí han dibujado hasta el tercer armónico. Como pueden ver, está hasta el tercer armónico. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Hizo esto de aquí. Yo mi información, esta F0 o esta F1, la trasladé en frecuencia. Entonces yo la trasladé hacia adelante o la trasladé hacia atrás, ¿no? Como a mí me convenga. Si quiero trasladarla hacia atrás o hacia adelante. Entonces yo ya puedo manejar mi información, puedo llevarla en frecuencia. Entonces en N frecuencias, como a mí me complazca, como a mí mi diseño me quiera, mi información que me llegó en una frecuencia, yo puedo desplazarla a la frecuencia que yo desee. ¿Qué más dice? En la figura se ilustra un mezclador a cuya entrada están presentes señales a la frecuencia W1 y W2 con amplitudes B1 y B2 respectivamente. A la salida de la frecuencia tenemos W1 más W2 y W1 menos W2, lo que vimos, ¿no? Centradas alrededor de la mayor de las dos y cada una con una amplitud de K, B1, B2 sobre 2, ¿no? Si todas son 1 es un medio. Donde K es el factor de atenuación o ganancia, depende, puede ganar o atenuar, del mezclador. En la figura se ilustra la función del mezclador en el dominio del tiempo. El circuito es muy similar al sumador de la figura anterior, excepto por elemento no lineal. En este caso ya tenemos un diodo, ¿no es cierto? El diodo se va a polarizar en los momentos positivos, ¿no? De esta onda y también en el periodo positivo de la segunda onda. Entonces, en el dominio del tiempo, vamos a tener una señal así. Pero ya les expliqué cómo tendríamos espectralmente, ¿no? Tendríamos n infinito de armónicos. Solo por el hecho de poner un diodo, se generan una infinidad de armónicos. Y ahí es importante el tema de el filtrado para saber qué banda queremos filtrar. En qué banda de frecuencia vamos a trabajar. La señal en el punto de unión de las dos resistencias de entrada es la misma que se tiene a la salida del sumador, lo que vimos, es decir, la suma de las dos señales. Hasta aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Hasta aquí es lo mismo, tenemos la sumadora. Sin embargo, al pasar por el diodo, las dos señales de entrada, de hecho, se multiplican, de modo que la señal de salida no contiene componentes espectrales de las frecuencias de las señales de la entrada. Ya cambian, ¿no? No tenemos lo mismo. Los componentes espectrales de la salida son la suma y diferencia de las frecuencias de entrada, como las de las dos entradas, y la señal en el dominio de tiempo tendríamos esto de aquí, ¿no? Entonces, con un simple diodo nosotros ya podemos hacer un sumador. Ya vamos a ver que existen N circuitos para hacer mezcladores. Hay los de activos y pasivos. Pero lo importante es entender la teoría, ¿no? Donde M y N son enteros, por consecuencia, la salida contendrá no solo dos bandas laterales, sino un gran número de ellas. Estas señales de múltiples frecuencias son los productos de intermodulación. Para que en lo que no entienden, estos temas se llama intermodulación, ¿no es cierto? Estamos intermodulando el tema de multiplicar dos frecuencias y llevarles a otro espectro radioeléctrico, a otra frecuencia, se llama intermodulación, por si acaso.
o señales espurias y son consecuencias de que el mezclador es un dispositivo no lineal. Por lo general, solo una de las bandas laterales o un par simétrico de ellas es deseable a la salida y es necesario eliminar las señales espurias o restantes, por lo que a la salida del mezclador suele conectarse un filtro de pasabanda que solo deja pasar las señales, las señales de la frecuencia cesada y eliminar las restantes, ¿no? No vamos a necesitar las frecuencias del oscilador. ¿Para qué vamos a necesitar las frecuencias del oscilador si esas no me llevan información? Entonces, ahí ya no es necesario tener un filtro que me tenga solo las frecuencias del oscilador, sino más bien la suma y la resta de la radiofrecuencia con el oscilador, lo que vimos y les expliqué. En el caso más general, las señales de entrada al mezclador son frecuencias diferentes. Usualmente una de las señales de entrada es una señal modulada. Ya ahorita ya hablamos de la modulación digital, bueno, se verán más adelante en otras materias. Con un cierto ancho de banda y la otra es una frecuencia fija, lo que es el oscilador local. Si el mezclador es ideal, la señal de salida estará formada por las dos bandas, una de la frecuencia de suma de las dos señales de entrada y otra por la frecuencia de la diferencia. En la práctica, ningún mezclador es ideal y no se ha encontrado ningún dispositivo que utilizando un mezclador produzca solo espurios de segundo orden. La mayor parte de los mezcladores, si la amplitud de las señales de entrada es relativamente grande, produce espurios de orden elevados, ¿no es cierto? Podemos tener lo que vimos, ¿no? De tercer orden, cuarto orden, etcétera, ¿no? Según se menciona antes, de todas las frecuencias de la salida del mezclador, solo las contenidas en una determinada banda de pasos son las deseables. ¿Cuáles? Las que tengan la señal del RF, ¿no? Las que ingresen con los datos. Esas son las deseables. No vamos a filtrar frecuencias donde no van a estar los datos. Las señales en banda se pueden recuperar mediante un filtro de pasabanda a la salida del mezclador que eliminen todas las señales fuera de esa banda. Sin embargo, puede ocurrir, y con frecuencia ocurre, que alguno de los productos de espurios de intermodulación caen dentro de la banda de paso deseado y no pueda eliminarse con el filtrado. Entonces pueda pasar, ¿no? Que un diseño simple, ¿no? El que vimos del diodo. El del diodo puede pasar alguna frecuencia espuria dentro de ese filtro que vamos a pasar, ¿no? Entonces vamos a ver ya esquemas más robustos más adelante, donde nos permiten tener un tema de que no pasar estas bandas espurias. Cuando estos espurios dentro de la banda se deben al propio mezclador, es necesario elegir una frecuencia del oscilador local y de la salida del mezclador, tales que a la medida de lo posible todos los espurios queden fuera de la banda de paso. Entonces es importante también escoger la frecuencia del oscilador. La señal de salida de cualquier mezclador real incluye un gran número de señales indeseables. Los productos de intermodulación que contienen señales de las frecuencias fundamentales del oscilador local y de la señal de RF y sus armónicos, lo que vimos. Esto produce distorsión por intermodulación entre las múltiples señales que pueden comprometer el correcto funcionamiento del sistema. Entonces, ahí es importante tener un sistema o un diseño bien realizado que no permita el paso de estas señales espurias, ¿no? También un buen filtro. Desde el punto de vista de su implementación puede hablarse de tres tipos principales de mezcladores. Mezcladores pasivos. Existen tres tipos, ¿ya? En el sílabo dice que estudiemos los dos, los pasivos y los activos, pero ya les digo, existe otro que se llama conmutados. Vamos a estudiar solo los pasivos y los activos. Los pasivos utilizan diodos como dispositivos de mezcla. Entonces, los pasivos siempre van a tener diodos, por si acaso. Los pasivos son los que utilizan o tienen diodos y son los más fáciles de diseñar. Hay algunos que son los que más se utilizan en el mercado. También tenemos los mezcladores de activos que utilizan dispositivos con ganancias como transistores bipolares, los TBJ o de efecto de campo. Los JFET, los MOSFET, los CMOS, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los activos son los que ya se utilizan dispositivos de ganancia. Pero estos dispositivos de ganancia, y a todo esto, ¿un transistor, un amplificador es lineal o no lineal? ¿Un amplificador es lineal o no lineal? Lineal. No lineal.
no lineal, ¿no es cierto? Porque yo amplifico la señal, la misma señal tengo a la salida solo amplificada, ¿no es cierto? Entonces, para que vean que sí se puede hacer, los transistores se los puede utilizar también como elementos no lineales. Entonces, se los puede utilizar como elementos no lineales. Y finalmente tenemos los mezcladores conmutados, en los que la amplitud de la señal del oscilador local o bien es mucho mayor que la requerida por el mezclador, o es una señal pulsante rectangular, de modo que los dispositivos del mezclador funcionan esencialmente entre un estado de conducción y uno de no conducción, ¿no? Pues los conmutados ya son pulsos, ¿no es cierto? Esos no están dentro del pénsul, pero les menciono, existen estos tres. Vamos a estudiar los mezcladores pasivos y los mezcladores activos. Listo, ¿alguna pregunta está ahí? De pronto puede explicar, profe, de pronto puede explicar un poquito más de los mezcladores conmutados. Podemos revisarlo, los mezcladores conmutados. Sí podríamos revisarlos, pero no están dentro del pensum. Podríamos revisarlo cómo se realizan, ¿no es cierto? Ya tendríamos una señal ya no sinusoidal en el oscilador, sino que tenemos una señal rectangular. Entonces, en los ciclos positivos es donde va a comenzar a conducir y podemos manejar las frecuencias de acuerdo a la conmutación a la frecuencia de los pulsos rectangulares. Entonces, ¿estos qué me hacen? Mayor eficiencia de mi mezclador. Eso es un conmutado. No está dentro del pensum, pero existe el tema de los mezcladores conmutados. Si gustan, podemos hacer una revisión en la próxima clase. Es un tema nuevo de los mezcladores, pero lo que te digo, ¿no? Ya viene por pulsos rectangulares, ¿no es cierto?, de frecuencia, y esos pulsos rectangulares podemos tener una frecuencia para manejar el tema de la oscilación, el tema de la mezclador, manejarla de una mejor manera, de acuerdo a la frecuencia de los pulsos, podríamos manejarlo. Ya no es una onda sinusoidal para que se entienda. Entonces, pero eso podríamos revisarlo en otra clase. Como les digo, no está dentro del pénsul y tampoco les pensaba enseñar. Pero podríamos verlo en otra clase o la siguiente, si desean. O investigarlo. Les pongo de tarea que investiguen qué son los mezcladores. Y les pensaba poner, ¿no? Pero dije que les pensaba poner de deber que hagan sobre los mezcladores conmutados, pero dije que se han de quejar por no ponerles algo que no les enseño. Entonces, vamos a ver los mezcladores pasivos. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? No sé si en algo te guié. Realmente ya no es con ondas sinusoidales, es con pulsos rectangulares y es otra matemática. Sí, profe. Pero va más el cambio al tema del oscilador, más que la radiofrecuencia sigue siendo la misma, ¿no? Viene modulada y vienen los datos, eso sigue siendo lo mismo. Va a entrar un mezclador que va a multiplicar, pero realmente ya el oscilador ya no es sinusoidal, sino es un tema de pulsos. Mezcladores pasivos. Vamos a ver los mezcladores pasivos. Describimos ahora brevemente el funcionamiento de algunos mezcladores pasivos con diodos que suelen utilizarse frecuentemente. El circuito más simple que se muestra en la siguiente figura es el de aquí, ¿no es cierto? Tenemos el VI, este de aquí, que es el VR más el voltaje del oscilador. Tenemos la corriente que va al diodo y tenemos la salida de aquí, ¿no es cierto? Tenemos este es un circuito mezclador, el más sencillo de todos. Pero aquí vamos a tener que no vamos a estar bien blindados para espurios, tanto para RF ni para lo que es el oscilador local. Entonces tenemos lo que es el VI. En este circuito de la figura, la señal de RF y del oscilador local se aplican al diodo de forma que se suman, suponiendo que el caso más simple que estas señales sean de la forma sinusoidal, estas de aquí, y el voltaje aplicado al diodo sea VI, que es VR más VO, también si el caso más simple, supongamos que la característica del diodo es solamente cuadrática, el voltaje a la salida será de la forma, ¿qué voltaje tendré yo si es a la salida? Si el diodo es solamente cuadrático. ¿Qué tengo aquí el VI? Aquí es igual.
Bien, muy bien. ¿A qué es igual? ¿Alguien que se le ocurra que es igual? Al BCC, ingeniero. No. Inge, disculpe, habría que hacer la multiplicación de los cosenos que nos dijo anteriormente. Claro, pero nos dice Multiplicando, que, pero nos está poniendo la condición que es solo los módulos, solo las amplitudes, y que el diodo es cuadrático. no habría que aplicar la fórmula de Euler ahí, para transformar a... ¿No? Una simple... Sería lineal, profe. Sería algo lineal ya. Sí, Algo una lineal, señal pero ¿cuál sería la salida? ¿Alguien? ¿Alguien? Sumar como están las ecuaciones, Inge. No. Realmente tendríamos algo lineal. Lo que dijo el compañero es verdad. Tenemos algo que es lineal. Aquí tenemos la salida, la ganancia de que tenga el circuito K por B cuadrado, nada más. Gualotuña Diego, profe. Es lineal, pero no dijo la respuesta. Eso tendríamos. 0,05. No hay cómo poner el 0,5. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Tendríamos esto si el caso fuera el más simple, ¿no? Si el diodo fuera cuadrático, que fuera por 2, y fuéramos del mismo voltaje, tendríamos B cuadrados nada más por la K de la ganancia. Eso Profe, sería. hay una consulta. Dígame. En base ahí que estaba KB elevado al cuadrado, ahí no es una parábola. No es una parábola, pero B es constante, no es en el tiempo, Ahí sí. no está en el Gracias, tiempo. profe. Ujú. Por eso dice, tomando solo los valores de amplitud, dice. Entonces, aquí tenemos si se ve, si BI es la suma de las expresiones sinusoidales, ahora sí ya es el caso que conocen, la suma y la resta. Les puse solo un ejemplo para ver si entendían. Solo me da B cuadrado, nada más. El voltaje sobre las resistencias R pueden expresarse como esto de aquí, ¿no es cierto? Lo que ya conocemos. Que como ya vimos es el producto de dos señales de entrada sumadas en serie, pero que aplican a un dispositivo de características cuadráticas, como el diodo, que generan una señal de salida que en realidad es el producto de dos señales a la entrada, ¿no es cierto? Es lo mismo que ya les expliqué. Vamos a ver el mezclador pasivo balanceado. Ya vamos a entrar ya en circuitos. Este es el más simple. Vean, con solo poner un diodo aquí ya mezclan una señal. Pero no es un circuito eficiente. Vamos a ver ahora un circuito más eficiente, un circuito balanceado. El mezclador anterior de dos puertos, es decir, de una entrada y una salida y muy sencillo de implementar, aunque tiene limitaciones y su rendimiento es inferior al de los otros mezcladores, un tipo de mezclador mejor que el anterior es el que se ilustra en la figura. Se trata también de un mezclador pasivo con dos diodos y designado como mezclador balanceado. Entonces, nosotros aquí, ¿qué vamos a tener? Ya tenemos aquí la entrada de LO. Tenemos aquí LO. Yo pongo LO para que se entienda mejor. Ya saben que eso es una onda sinusoidal con su frecuencia y todo eso. Y tenemos aquí la señal de RF. Entonces, ¿qué pasa aquí, no es cierto? Tenemos aquí que tenemos aquí un tema de la entrada de RF. En los ciclos positivos, ¿qué pasa con el diodo aquí? ¿Qué pasa con el diodo en los ciclos positivos? No deja pasar la información. Al revés, pasa, Inge. Más bien pasa, ¿no? Porque Pasa está en el positivo y no pasa en el negativo. pasa en el positivo, pues porque está acá el Claro, en ano. positivo pasa, en negativo no pasa. No es cierto, correcto. ¿Qué pasa aquí cuando en el ciclo positivo? Imaginémonos que están en la misma fase y todo, no están desfasados. Vamos si puedo dibujar una sinusoidal, ¿no es cierto? Yo estoy medio malo para la sinusoidal.
Aunque aquí puede variar la frecuencia, ¿no? Pero imaginémonos para entender el circuito. En este me dice el compañero que pasa en el ciclo positivo, ¿no es cierto? Aquí pasa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí en el ciclo positivo? ¿Qué le hace al diodo? Le polariza inversamente. ¿Por qué inversamente? Le carga directamente. Directamente, ¿no es cierto? Directamente le polariza, ¿no es cierto? ¿Y qué le hace aquí? Un cortocircuito, ¿no es cierto? Esto es como un cortocircuito. ¿Sí o no? ¿Me entienden todos o estoy...? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces la señal aquí, ¿qué va a pasar cuando esté esta señal y aquí ingrese esta señal de acá? Aquí también vamos a ingresar esta señal de acá. Aquí ya ingresamos RF, ¿no es cierto? Y aquí ingresamos RF. Este es tierra. Entonces, cuando sean positivos los dos, se van a mezclar. ¿Qué pasa cuando sea el ciclo negativo acá? ¿Qué pasa en el ciclo negativo? Hay un flujo de corriente, ingeniero. ¿Qué pasa en el ciclo? Un flujo de corriente, ¿cómo? En la parte de abajo se abriría el circuito. O sea, justamente ¿Y sería ahí como... se mezclan o no se mezclan? Claro, ahí Ya no se mezclaría, Inge. Ahí ya no se mezclarían, correcto, ¿no es cierto? Ahí ya no se mezclarían. Entonces, como pueden ver, ya tenemos un control dependiendo del el tema del oscilador, ¿no es cierto? Y con dos diedos. Ya es más balanceado, es más controlado. Entonces, eso se lo va a explicar acá, en la parte de acá. ¿Pero sí entendieron? O a medias. Bueno. Profe, ¿puede explicar esa parte, bueno, al final que se quedó en ese diagrama de la bobina donde que no se mezclan, lo que comentó? Ya, voy a leer esto, que es lo que les traté de explicar. A ver, si leyendo esto puede ser que les quede más claro y de ahí vuelvo y repito, ¿ya? La señal de RF se aplica al primario del transformador, ¿no es cierto? Entra el primario de entrada, en tanto que la del oscilador se aplica a los puntos AB. Eso está diciendo aquí. Esto está entrando aquí el oscilador y aquí está entrando el de aquí hasta ahí. Correcto. Mediante el otro transformador en las derivaciones centrales del transformador de entrada y salida. En los semiciclos de la portadora en el punto A es positivo respecto al B, los diodos quedan polarizados directamente. ¿Correcto o no correcto? Esto es lo que yo les decía. Esto es lo que yo les decía. ¿En este ciclo están polarizados los diodos, sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Porque aquí es positivo, aquí es positivo y aquí es positivo, ¿no es cierto? Eso es, está polarizado. Ya está ahí. Todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Los diodos quedan polarizados directamente y constituyen prácticamente un cortocircuito, por lo cual la señal de RF pasa directamente hasta el secundario del transformador de la salida. Convierte a notar que aunque el mezclador es un circuito no lineal, la función de transferencia total del circuito será VRF sobre FI y VRF es lineal. Aunque el circuito no es lineal, la salida sí es lineal, ¿no? El voltaje es sobre la relación tenemos del voltaje o la frecuencia de salida intermedia sobre la frecuencia de radiofrecuencia. En otras palabras, de manera similar a un amplificador, un aumento en el nivel de la señal de RF produce un aumento similar en la salida de FI. Entonces, eso es lo que les decía aquí, ¿no es cierto? Para que se entienda. Aquí vamos a polarizar directamente aquí la señal de acá. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí polarizamos directamente en el ciclo positivo. Vamos a ver con letras positivos. ¿Qué pasa? En el ciclo positivo, esto es un cortocircuito. Al ser un cortocircuito, ¿qué quiere decir? Que la señal del RF
va a pasar directamente hacia acá. Entonces depende mucho de la señal. En el ciclo negativo, ¿qué va a pasar? En el ciclo negativo, ¿qué va a pasar? Se va a abrir el circuito. ¿Y qué creen que vamos a tener aquí? ¿Qué me graficaríamos aquí? ¿Qué gráfica tendríamos? La onda hacia abajo, ¿Por qué? porque está polarizando inversamente. Yo no pasaría ninguna onda ahí, porque los diodos ya cortan se abre el circuito completamente. Ya en el negativo, ¿no es cierto? Pero Correcto. graficando en el tiempo, ¿qué tendríamos? Solo picos positivos en toda la... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, solo picos positivos. Sí. Eso tendríamos, ¿no es cierto? ¿Y qué hice? ¿Cambié o no cambié mi señal de entrada? Sí. ¿No es cierto? Entonces esto me crea armónicos no lineales de la información. Y yo con esta información puedo recuperar el de abajo. Pero ya lo que hice fue que dependiendo del oscilador de aquí, yo puedo manejar este de aquí. Por eso es un circuito simple, ¿no? Se lo conoce balanceado. Ya vamos a ver el doblemente balanceado. Entonces, aquí la puedo manejar esto de aquí. Si esta frecuencia no es la misma de aquí y esta es más rápida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo mismo. ¿Lo mismo o no? Lo mismo, porque igual entraría en la parte positiva, se polarizan los diodos, permite. Va a Pero la en el parte mismo negativa y tiempo, se abre. yo les puse el ejemplo primero que el periodo era el mismo, o la frecuencia. Si el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿no? Aquí el periodo ya no es el mismo. Diferente. ¿Qué pasaría? Bueno, les dejo ahí a que piensen. A que piensen toda la noche. Por otra parte, el voltaje de salida de la frecuencia intermedia es proporcional a la mitad del voltaje de RF, de modo que la potencia de salida de F1 es cuando máxima el 20 logaritmo, que es menos 6 dB respecto a la frecuencia de entrada. Este es un circuito balanceado. ¿Cuáles las características? Superan el inconveniente de los simples, del poco aislamiento del RF, de los circuitos simples. Ventajas: mejor gestión de potencia, rechazo de algunos espurios y ruidos de LO, no todos. Inconvenientes: pobre rendimiento de conversión, necesidad de mayor potencia de LO. Topología: emplea de un híbrido las bobinas para conectar las puertas de entrada al diodo. Y la diferencia de fase entre los puertos de salida es crítica, ¿no? Entonces, estas son las características de un mezclador pasivo. Vamos a ver un mezclador pasivo balanceado. Vamos a ver ahora un mezclador doblemente balanceado. Un mezclador con dos diodos frecuentemente es ilustrado en la figura. Este mezclador se designa como un mezclador doblemente balanceado. Un tipo de mezclador abundante en el mercado, este es el que más se lo suele utilizar. Una característica importante de este mezclador es el buen aislamiento que proporciona entre las tres señales, ¿no? Tanto OL, RF y F, ¿no? Entonces, este ya presenta mayor aislamiento. ¿Qué pasa en el ciclo positivo aquí? ¿Qué El pasa en el diodo ciclo 1 y positivo? el diodo 2 se polarizan directamente. ¿El diodo cuál? El de 1 y el de 2. El D1 y el D2, ¿no es cierto? Se va por aquí, ¿no es cierto? Se va por aquí. Sí. Y aquí tenemos la señal a la que vamos a sumar, ¿no es cierto? La señal de aquí de entrada. ¿Qué pasa en el ciclo negativo?
entran a trabajar el D3 y el D4. El D3 y el D4. Pero igual sigue teniendo la señal aquí donde se van a sumar, ¿no es cierto? Aquí en este punto. En este punto de aquí, porque vamos a tener que comienza aquí la señal a funcionar aquí. Llega en este punto, se van a mezclar con la señal de acá, ¿no es cierto? Este ya es un mezclador más robusto, porque este no hace nada este mezclador aísla bastante por el tema de los diodos, tanto las frecuencias que generan aquí como las de aquí. Entonces tiene dos caminos, ¿no es cierto? Puede entrar a funcionar por aquí, como para acá, en los dos semiciclos, positivo y negativo, y se van a sumar no sumar, porque no es, se van a multiplicar, porque es un multiplex, es un mezclador, se van a mezclar, no se suman, no es un sumador, aquí en la parte de aquí, ¿no es cierto? Directamente. Entonces este es el circuito más fácil de entender y es el que más se utiliza. ¿Sí? ¿Este quedó claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí entendieron lo que dijo el compañero de que se polariza aquí, se polariza acá? ¿Sí o no? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí vamos, Inge, con unos ejercicios capaz. Los ejercicios les hacemos la próxima clase, que es el diseño. Ahí hacemos ya un diseño y ahí ya entenderemos mejor. Pero hoy vamos a ver solo teoría, porque la última parte es hacer el diseño. Y esto es facilito, ¿no? Realmente, ¿qué tengo que diseñar aquí? A ver, ¿qué tengo que diseñar aquí? ¿Quién me dice qué tengo que diseñar aquí? La capacidad de entrada y salida. Nada más, ¿no es cierto? El diodo es un diodo. La bobina. Una bobina. ¿Qué tengo que diseñar aquí? ¿Qué cálculo matemático harían ustedes? Potencia de entrada y potencia de salida, profe. ¿Qué haría yo, no? Esto está en una frecuencia, ¿no es cierto? De 10 megahercios. Ver que este oscilador, ¿a cuánto le pongo, no? Pongámosle a 5 megahercios. Y aquí poner un filtro. Si quiero un filtro que sea RL más LO, ¿cuánto sería el filtro? $15 megahercios, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo quiero que no esté en esa banda, quiero que esté en otra banda, entonces pongo un filtro RL más LO, ¿no? Quiero bajarle a la menos RLO. ¿En qué banda va a estar el filtro? 5 megahercios. ¿Qué tengo que calcular aquí? ¿Qué tengo que diseñar aquí? Nada, ¿no? Solo tengo que saber a qué frecuencia. Esto es dato, ¿no? Esta es la frecuencia que ya entra mi información. Lo único que yo tengo que saber en esto es a qué frecuencia tengo que variarle, a dónde quiero llevarle, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Sí? Este circuito realmente es bien sencillo, no tengo que diseñar nada. ¿Todos entienden? ¿Preguntas? Solo Vinicio puso así. ¿Todos entendieron? Sí, Inge. Realmente el único que yo tendría que saber es en qué frecuencia le pongo el oscilador local, nada más. Un diodo es un diodo que aguante las características de voltaje, etcétera, el nivel de polarización, si 0,6, 0,7, etcétera. Esto es la relación que sea 1,1 y aquí también que sea 1,1, puede ser 2,1. Pero lo importante es la frecuencia. Ya en los activos, ahí sí ya tengo que diseñar todo el amplificador con el RL. Eso ya es un diseño más complicado, ¿no?
Y eso voy a hacer en el diseño. Vamos a hacer un mezclador en emisor común con un TVJ. O creo que aquí también hay un diseño de con un FET. Pero realmente aquí no tengo que diseñar nada. Poner los diodos y poner las bobinas. Características de los... ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en este caso, ¿cómo saber qué bobinas colocar en la entrada y en la salida? ¿Perdón? En este caso, ¿cómo saber? Porque usted comenta que no es mucho, no es, en este caso, difícil de aplicarlo, ¿ya? ¿Qué ¿Cómo pusieron? saber que 1 a 1, ¿no es cierto? Que lo mismo que ingresa, lo mismo que salga. ¿Por qué ponen aquí la bobina en esta de aquí? ¿Por qué es el uso de la bobina de aquí? A ver. ¿Por qué es el uso de la bobina? Esta bobina tiene dos salidas, ¿no es cierto? Para la parte superior y la parte inferior. Yo le pusiera aquí 1 a 1 y aquí también pusiera 1 a 1. Que lo mismo que ingresa, lo mismo que salga. Realmente no necesito que la amplitud de mi señal se disminuya porque realmente si yo hago eso, si yo aquí pongo un 2-1, si aquí yo pongo un 2-1, ¿qué le estoy haciendo a la potencia de la amplitud de la señal? ¿Qué le estoy haciendo a la amplitud de la señal? Duplicándole. ¿No es cierto? Entonces yo podría aquí duplicarle o dividirle más bien. Aquí sería dividirle. Le estoy dividiendo para 2. Entonces, ¿qué tendría que yo poner aquí en esta etapa de acá? Yo tendría que aquí poner un amplificador. Entonces, yo en mi diseño me gasto poner otra etapa aquí, que sería un amplificador. Realmente el uso de esta bobina es para el uso de poder manipular el doble balanceado de los diodos, para que la señal positiva que viene aquí con la señal positiva que viene acá. En un semiciclo va a polarizar lo de arriba y en un semiciclo va a polarizar con la de abajo. Pero siempre se va a sumar con el oscilador. Siempre se va a sumar. Por eso pongo el uso de la bobina, ¿no? Para tener la señal tanto para la parte de arriba como en la parte de abajo en el ciclo negativo. Y así tengo una bobina tanto superior y inferior, ¿no es cierto? Por eso tiene la tierra en la mitad. No sé si contesté la pregunta que me hiciste. Más bien es por el diseño de que voy a utilizar los 4 diodos para que sea Sí, doblemente profe. balanceado. ¿Sí? Sí, profe. Pero si tú quieres hacer en tu diseño, dices, no, yo quiero hacer aquí de 1 a 2, voy a dividirle la señal. No te conviene, pues si aquí ya hiciste la etapa de amplificar, te gastaste todo haciendo aquí un LNA. Te gastaste aquí haciendo todo un LNA para amplificar la señal con bajo ruido y le vas a dividir para 2. Otra vez te va a tocar hacer aquí un amplificador. Más bien se ponen las bobinas para utilizar este de doble balanceado y hacer el aislamiento de espurios tanto de los 3 de RF. No sé si ahí ya quedó, ahí creo que quedó claro para todos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pregunten nomás. Verán que el examen no es solo de ejercicios, ¿no? Es teórico también. El examen es ejercicios y teórico, por si acaso. Entonces, no se confíen que solo es ejercicios. Y más bien les digo, el examen es un ejercicio y 15 preguntas de cuestionario. Un ejercicio y 15 preguntas es el examen. Por ese caso. Por eso lo veremos en la semana de reforzamiento. Esto ya vimos. Inge, Ujú. disculpa y no nos va a dar un banco de preguntas. Nunca doy banco de preguntas.
Nunca. Nunca. Eso que con ustedes tengo pocas preguntas. Yo en televisión digital tengo un banco de preguntas de 300 preguntas y en Marco tengo creo que de 200. Nunca doy el banco en esas materias. Yo lo que les hago es un repaso de las preguntas. Hago un tipo de examen en la semana 16, hago un tipo de examen con preguntas que les puede salir en el examen. Por eso no falten esa semana, ¿no? Ya. En esa semana yo siempre hago ya los que conocen conmigo, yo hago un tipo de examen, que es preguntas del examen. Y un ejercicio ahí el que les salga, ¿no? Voy a poner de lo que hemos visto, cualquier ejercicio de lo que hemos visto les pondré aquí. Ya, Inge, gracias. Inge, disculpe una pregunta. En este mezclador, pero yo he visto que estos mezcladores ya hay el CAD, o sea, ya hay el dispositivo ya hecho. Ah, claro, ya Solo viene para todo. conectar. Ya viene solo para conectar. Sí, lo que dice el compañero es verdad, ¿no? Ya los dispositivos, realmente el dispositivo vienen así, ¿no? Vienen en una cajita, y aquí viene un puerto, otro puerto y otro puerto. Y aquí les dice, y aquí creo que les pone RF, aquí ponga el LO, y aquí tiene su salida. Eso les pone. Sí, es verdad lo que dice su compañero. Sí, Inge, porque una vez me tocó, hicimos un mezclador, pero o sea, hicimos una caja amplificadora, y ahí pusimos de esos CAD, compramos y Claro, ya experimentamos. viene hecho ya. Lo interesante sería que como tesis, ustedes hagan un LNA, hagan en una baquelita un LNA, hagan en una baquelita un mezclador con un TBJ con emisor común, que esté el TBJ esté en el emisor, el oscilador, y que ustedes pongan los osciloscopios y ver que simula, que la teoría se cumple. Eso sería un tema de tesis. Pero Inge, no, una pregunta, pero no hay que dar un examen de fin de carrera. También, pero tienen que hacer algo práctico. O sea, que igual, o sea, se pase el examen o no, hay que hacer la tesis. Es que no hay solo teórico. Los que quieren, hay un examen de fin de carrera que vale 6 puntos y el examen, la parte práctica vale 4 puntos. ¿Sí? Tienen que hacer algo práctico. No una tesis grande, ¿no? Sino algo práctico, más sencillo. Entonces hacen algo práctico, vale 4 puntos, y hacen el examen de fin de carrera que vale 6 puntos entre los 2 días. Y la suma tienen que pasar con 7. Entonces no se les da la nota hasta que den los dos. No saben si les fue bien ni en el práctico ni en el teórico. Entonces tienen que hacer bien los dos. ¿Sí? Así son las defensas, ¿no? Y hay defensa práctica. Yo recién la anterior semana tuve 5 defensas prácticas, donde hace, ¿qué es lo que defendió un chico recién? Hacen cosas interesantes. Un chico había hecho una moto con Arduino para encenderle con un RFC, esas tarjetas magnéticas y con detector de GPS. Eso defendió un chico. ¿No? Podrían hacer un mezclador, podrían hacer un LNA. Un chico hizo líneas de transmisión, hizo una tesis, no me acuerdo de qué era, filtro pasabandas con tecnología microstrip, con ADS también. Lo que ustedes dicen, pero tienen que hacer. Sí. Inge, disculpe, ¿y qué tiempo nos dan para hacer esa práctica? Lo que se demoren. Ya saben, lo que ustedes se demoren. Creo que tienen 3 matrículas.
Tienen un año de, creo que no sé si tienen de gracia ya aún el año. Y de ahí, si no hacen en esas 3 matrículas, tienen que volver a coger materias. Y de ahí creo que tienen otra oportunidad más. Tienen que coger materias de hacer la tesis. Me imagino si son 3 matrículas, son 6, 12, 18 meses, año y medio. Es como una materia más. Si hacen tercera, es como que se jalaron, ¿no? De ahí les dan un chance más nomás. Pero cogiendo materias. Pero bueno, eso igual ya les explicaré al coordinador y cuando ya estén en niveles más superiores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver ahora las características de los mezcladores activos. Se utilizan fundamentalmente transistores tipo FET o tipo TVJ. Ventajas: compatibilidad con circuitos integrados monolíticos. Pueden presentar ganancia de conversión. Desventajas: no llegan a frecuencias tan altas como los diodos. Una de las desventajas, ¿no? Su principal desventaja es que no maneja tantas altas frecuencias como los diodos. Depende también del transistor. Son más sencillos para utilizarse en circuitos balanceados. Se aplica un voltaje grande de LO en la puerta, hablando ya de los mezcladores de activos con FET. Un voltaje, una amplitud del LO grande en la puerta, en el gate y en la fuente. ¿Qué hace? Que varíe temporalmente la transductancia que varíe la transductancia. Valor de la corriente, ya saben, esta es la fórmula para un JFET. Expresión de la transductancia, ¿no es cierto? GM, DI, las derivadas. El GMO. Y finalmente tenemos la expresión de la transductancia de la siguiente fórmula, ¿no? GMO, 2 veces del IDS sobre el voltaje Pons. La representación de una transductancia con voltaje Pons de -2 y un IDS de 8 miliamperios. Como pueden ver, aquí está el -2 y aquí tenemos el 8, ¿no? Y aquí está el punto de equilibrio, el Q. Entonces, de -2 ya comienza. Lo que se busca es tener el mayor voltaje para tener la mayor efectividad del mezclador. Si se incluye una polarización de continuo de BG, tenemos que BG es igual a BGS más BL coseno de WLOT. Entonces ahí tenemos que ya se ingresa al BG, tenemos la etapa del oscilador. Entonces vamos a hacer el BG más la etapa del oscilador, se centran y se suman. Con la transductancia en el punto de trabajo de Q, tenemos esta fórmula de aquí. Lo que resulta que la transductancia en el tiempo tenemos que es G en el punto de equilibrio más el GMO sobre el módulo de BP por el voltaje la amplitud de la señal que ingresa del oscilador. Si se añade a la señal de RF tal como BRF mucho menor que BLO, tenemos esta fórmula de aquí, ya la pueden ver aquí. Ya vamos a tener lo que es la multiplicación de la señal del oscilador con la señal de radiofrecuencia. Tenemos 2 frecuencias, ¿no es cierto? Tenemos la frecuencia del oscilador como la frecuencia de la radiofrecuencia. Y vamos a tener lo que es el valor de la transductancia, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver los diferentes gráficos. Características de mezcladores activos con FET. Si la transductancia es una función lineal y existe suficiente potencia para llevar al FET a su máxima transductancia, eso supone que polariza el FET. Esto supone que se polariza el FET cerca de su voltaje de ruptura, ¿no es cierto? La señal del oscilador local determina la fórmula de transductancia. Tiene que aplicarse a la puerta, al gate. No puede aplicarse al drenador ni al surtidor, ni al DNLS. Tiene que aplicarse directamente a la puerta. El drenador debe estar en cortocircuito al oscilador y asegurar máxima ganancia de conversión y corriente del drenador. Este circuito
del oscilador produce buenas condiciones de estabilidad. El FET es ante todo un dispositivo amplificador. Hay que eliminar lo que es el oscilador local a la salida con un cortocircuito o con un filtro, ¿no es cierto? Esas son las características. Aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la entrada de RF con LO del oscilador en lo que dice la teoría, ¿no es cierto? Dice que esto tiene que entrar en el gate. Y tenemos aquí la salida en el input luego de haber pasado por un filtro, ¿no es cierto? Este filtro no tiene que dejar pasar lo que es LO, no tiene que pasar RF. Por poner un ejemplo, RF más LO. Entonces tenemos, y aquí podríamos diseñar un circuito simple de un FET simple, que lo podría diseñar. Mezcladores de activos con FET simple de doble puerta. Ahora los que son de doble puerta. La señal de RF y LO se pueden aplicar a puertas separadas, lo que mejora el aislamiento. Tiene menos ganancias de conversión y un poco más de ruido. La distorsión es menor. Principios de funcionamiento. El transistor del FET1 proporciona la función de mezclado. Es un FET inyectado por el drenador con la señal del oscilador local, inyectada al transistor superior F2. Ya vamos a ver el diagrama. Los dos FET operan como un transistor en cascada o cascode. La puerta del F2 debe estar a tierra para la frecuencia intermedia y el filtro de FI del drenador debe cortocircuitar al oscilador local y al estar cercano al RF. Polarización: el voltaje de DC de la puerta 1 es alto, mientras que el de la puerta 2 es tal para que conmute de on a off en el ciclo del polarizador. Entonces aquí tenemos un esquema de un oscilador, ¿no es cierto? Tenemos el transistor, tenemos las dos puertas, ¿no? En el uno va a entrar el RF, en el otro va a entrar el LO. Vamos a tener que los source van a estar conectados en cascada. El drenaje, vamos a tener el filtro, del filtro de pasabanda o el filtro que nosotros vamos a tener, el filtro que aquí de la información que vamos a tener. Vamos a tener aquí también el tema de la polarización. Nos decía que tenía que ser el tema de polarización superior del un transistor al otro para que funcionen en on y en off, para que entre a funcionar el uno y el otro no entre a funcionar. Entonces también tendríamos que tener el tema de la polarización. Y bueno, en este circuito nos pone que tiene que tener un tema de bypass para IF, pero bueno, este no se lo utiliza mucho, no lo he visto. Podríamos hacer un diseño de esto, pero existen estos tipos de FET. También existe lo que son los mezcladores de activos con osciladores. El más común, déjenme ver si puedo hacer aquí graficar. Y el que se le utiliza es el de emisor común. Ay, ¿dónde está esto? El de emisor común, que ese creo que vamos a hacer el diseño de la próxima clase, que es el más facilito. O un FET, dependiendo cuál desee, pero podemos hacerle con un TBJ. Este es el más utilizado, ¿no? Ah, no, aquí va. Aquí me equivoqué. Así. Este es un emisor común, ¿no es cierto? Aquí está el oscilador local, aquí está el RF,
Aquí está el capacitor, están las resistencias R1, R2. Aquí está la resistencia del colector. Y aquí tenemos el capacitor y tenemos el IF. Aquí podríamos poner un circuito tipo tanque. Para filtrado de acuerdo a la frecuencia que queramos. Podríamos diseñar este. O por hacerlo con un FET, con las frecuencias que ya vimos también. Entonces, eso vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Vamos a hacer un diseño de todo un circuito. No sé, no les puedo hacer todos, o si voy a tratar en esta clase de hacer uno o dos de estos, porque el de los diodos es fácil, ¿no? El de los diodos no hay tanto diseño. Lo que sí hay más diseños en estos, ¿no? Con TVJs o con J o con los FETs. Ahí sí hay que diseñarles, ¿no? Más por el tema de polarización y todo eso. Entonces eso haríamos la próxima clase. Pero este es un circuito, un mezclador, ¿no es cierto? Con TVJs, ¿no? Donde el oscilador está en el emisor común. Entra por la base el RF y sale por RC, sale la frecuencia intermedia. Listo, ¿preguntas? Dije, disculpe la pregunta, pero ese no es un circuito amplificador. Claro, esa es la cuestión. Este va a amplificar, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué decía en el tema de aquí? Decía que, en lo que vimos los tipos de mezcladores activos, que utilizan dispositivos con ganancias, con transistores bipolares o de efecto de campo. Entonces, aquí ya vamos a amplificar la señal y vamos a mezclarle al mismo tiempo. O sea, Inge, disculpe, o sea, se puede hacer un mezclador con dos canales. El de doble canal también. O esos no. ¿Cuál es cómo de dos canales? ¿Con Darlington o en cascada con dos? Es que yo vi una vez que estaban haciendo un mezclador con doble canal. Sí, y en el un canal le metían voz y en el otro le metían audio. Digamos, sí, audio. Es lo mismo, voz y audio. Sí, pero en este le metían, o sea, una voz, o sea, le hacían como esas alarmas de voz. Ya. Que cuando pitaba la voz, así. Y en el otro era un tocadisco. Al mismo tiempo. Entonces Pero eso a la quedó un entrada del poco. mezclador tenía dos entradas. Sí, tenía dos. Por eso, no sé si es que es, como usted dice, Pero con Darlington o en cascada. No sabía cómo podríamos es la utilizarle, lo que he visto es, bueno, en Darlington no creo, pero podríamos utilizarle con un circuito en cascada y con un transistor. En Darlington no, porque el Darlington es uno solo, vuelve a entrar, pero con uno en cascada sí. Pero básicamente, ¿para qué? Yo me imagino que lo que hicieron es aquí ya tener la información mezclada, me imagino. Y aquí entró el mezclador. Realmente ya ingresó aquí la información, las dos informaciones del mezclador en una sola puerta. Me imagino que hicieron así. Sí, porque sí, así tenían. Entonces, Era realmente en una exposición que tenían así. debieron ya tener la información en una sola señal, porque este de aquí, el LO, no agrega nada, ¿no? Y además, ¿para qué vamos a hacer aquí tener otro de acá? Más bien, pensaría que aquí en el RF ya deberían tener moduladas las dos señales, porque entiéndanse que esto es en el receptor, ¿no? Pero esto se puede utilizar también en la modulación. En la modulación, nosotros tenemos la portadora y aquí tenemos la señal adentro, ¿no es cierto? Entonces, no está compartiendo nada. Ya enviaron las dos señales. Me imagino que hicieron así. Profe, no está compartiendo la pantalla. ¿No están viendo? No, profe. Ahí. Ahí sí, profe. Entonces, aquí tengo lo que nunca vieron el diseño del emisor común. No, sí. O sea, yo sí, por eso ya le vi. Y ya sabía que era emisor común
Esta pantalla en blanco ya están viendo, ¿no? Sí, base colector emisor. Entonces, lo que yo creo que hicieron, de lo que me comenta, en la transmisión ya modularon la señal. Entonces, la señal se envió así. Y aquí adentro ya estaba toda la información en la transmisión, porque no tiene sentido aquí ingresar, porque aquí ya ingresa solo la información en el receptor. Aquí no tiene sentido hacer eso. Hay que entender que el mezclador se puede utilizar tanto ahora en la transmisión como en el receptor. Entonces me imagino que lo que hicieron es modularle en la transmisión, utilizaron una portadora, este LEO. En cambio, ¿cómo se llama el LEO en el transmisor? Esta es la portadora, en cambio. Entonces la portadora, y aquí metieron todos los datos que ustedes quisieron, y aquí hicieron la otra etapa. Aquí el mezclador, vamos a pasarle a la frecuencia que queremos que esté aquí adentro, y de aquí viene la etapa de la demodulación. Pero bueno, eso ya son, ustedes no saben ni qué es modulación, no saben ni qué es QAM, ni QPSK, ni nada de eso. O no sé si saben, pero eso se ve más adelante, creo. Sí, no sé si contesté tu pregunta. Sí, o sea, y esta es la misma idea para hacer los de los discomóviles. ¿Es la misma idea o eso es diferente? No, de los discomóviles, buena pregunta. No me he puesto más para telecomunicaciones. ¿Cómo serán los discomóviles, no? Debe ser lo mismo, ¿no? Deben tener un mezclador que deben ingresar la señal. En vez de que tenga aquí el LEO, deben tener otra señal, ¿no? Y mezclar las dos y oirán aquí las dos multiplicadas. Por eso han de oír esos sonidos medio raros, me imagino que hacen así, ¿no? No me he puesto a analizar eso realmente en telecomunicaciones, sí, pero no me he puesto a analizar en mezcladores de las discos. Sí, porque o sea, por eso le pregunté lo del trabajo, porque estaba pensando hacer un LNA, pero aplicando un mezclador. Un LNA para un mezclador. O sea, más o menos con una señal modulada. Sí, estaba pensando eso para hacer. Un LNA para un mezclador. Plantéele bien la idea para ver si tendremos que analizarla mejor. Ya dije, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que ya estamos cortos de tiempo. Preguntas, llantos, súplicas. ¿Entendieron? ¿No entendieron? No. A medias. ¿Algo que quieran que repita? Claros, profe. Ya con el ejercicio han de entender. Todo el mundo entiende con ejercicio. Aunque deberían entender teoría. La teoría, de ahí se basa todo. Y ya les dije, ¿no? El examen no es solo ejercicios. El examen es teórico y práctico, ¿no? Banco de preguntas ha de ser. A nadie pregunten, a nadie doy. A nadie. Ayuda, Ni me han rogado y me han rogado. Pero en la Sí, ha de semana ser, 16 profe. vamos a hacer un... Siempre hay una primera vez, Inge. No, ni me han rogado 1.000.000 veces. Pero en la semana 16, ahí hacemos preguntas tipo examen. Y vamos a hacer algo interactivo. Vamos a utilizar una aplicación y lo vamos a hacer más chévere. Porque lo que yo sabía hacer en la semana 16 es poner un cuestionario tipo examen. Entonces, les doy tipo examen, les doy 2 oportunidades y las mayor número de preguntas que les salgan, mejor, porque alguna le ha de salir en el examen. Pero ahora voy a ser más interactivo. Vamos a ser más interactivo. Y capaz hacemos unos 2 ejercicios tipo examen. Si avanzamos en la semana 16 para que no tengan problemas. Como pueden ser, ahorita hemos hecho ejercicios. Hicimos ejercicios hasta ahorita hemos hecho ejercicios de amplificadores. Hemos hecho ejercicios de figura de ruido. Hemos hecho diseños de LNA. Y ahora vamos a hacer ejercicios de mezcladores, ¿no? De esos 4 temas puede salir el ejercicio. Y de ahí toda la teoría que hemos visto. Con ustedes les tomaré 15 preguntas. A los de televisión digital y Marco les tomo 35.
como ustedes les tengo que tomar ejercicio, les va a tomar 15. 5. ¿Y las 2 horas son de examen, Inge? Una nos dicen. Pero, y con ustedes sí es en hora de clases, por si acaso. A los otros sí les tomo los domingos, porque como solo es teoría, no es tan práctico. Entonces, ustedes sí les tomo en hora de clase. A ver, les pongo el ejercicio. El ejercicio estará para una media hora. Y les pongo el examen teórico, que también estará una media hora, pero les puedo aplazar que esté dentro de las 2 horas o 1 hora y media, sí. Pero solo va a estar habilitado ahí. Si no suben, ya es 0, ¿no? Tendrán que subir el examen resuelto, el ejercicio resuelto y hacer el cuestionario de la plataforma. El ejercicio vale 5 y las preguntas valen 5. En total 10. Inge, una consulta. Con respecto al proyecto que nos dijo para el examen, ¿hasta cuándo podríamos entregar eso? Hasta la semana 16. Hasta la semana 16. Y le Hasta mandamos hasta el día que yo... hasta el día que yo que damos esa semana de recuperación. Esa semana de refuerzo, hasta ahí. Y una semana 16 les activo un link para que suban ahí los trabajos, como un deber. Ya, gracias, sí. Pero sí tienen que enviarme previo el tema de las frecuencias y eso, ¿no? Para que no se choque. Solo las frecuencias que se van a Lo que utilizar. quedamos, ¿no? Todo lo que quedamos. Las frecuencias, los voltajes, las corrientes y los parámetros S. Nada más. Se ganan un punto facilito. Y en el día del refuerzo voy a dar 2 o 1 punto para el examen. Pero ya algo interactivo más bien. Para todos, profe. No, al que gane. Ya ahí se enteran. Ese día se enteran de lo que pienso hacer. ¿Listo? Inge, ¿No hay pero más dijo usted preguntas? 2 puntos, dijo. Pero porque son 2 actividades. Pues. El que gane las 2 actividades tiene 2 puntos. Listo. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, hasta ahí sería la clase de hoy día. Que tengan una buena noche a todos, ¿no? Nos veríamos el próximo lunes. Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Buenas noches.